5 relatos escalofriantes, descubiertos los secretos siniestros de pueblos y ranchos EMBRUJADOS. La luna llena brillaba como un ojo vigilante sobre el pequeño pueblo de Valeria, donde el miedo envolvía cada rincón. Los susurros sobre la llorona de la carretera eran un eco en la mente de todos, una sombra que acechaba, seduciendo a aquellos que soñaban con hacerse a un lado de la cruda realidad. Su madre, siempre con un nudo en la garganta, la había instruido a no mirar atrás, a no desviar la mirada en las noches de luna llena. Pero Valeria, joven enfermera de solo 25 años, sentía que su destino estaba irremediablemente ligado a los secretos oscuros que asolaban su comunidad. Después de un agotador turno, caminaba hacia casa, sintiendo el aire denso de la noche, como si fuera un manto pesado que le oprimía el pecho. Las luces parpadeantes de la carretera jugaban en contra de su sentido de seguridad. Las sombras se movían a su alrededor, creando figuras que parecían curvarse y retorcerse en el paisaje. Sus manos temblaban mientras su corazón aceleraba su ritmo, un compás de terror que se intensificaba con cada paso. De repente, un inquietante silencio llenó el aire, seguido de un crujido suave que heló su sangre. No estaba sola, un pitido en su bolsillo rompió el silencio, y la pantalla de su teléfono mostró un mensaje anónimo: «Sigue tu camino, Valeria. No te desvíes o lo lamentarás». Un escalofrío recorrió su espalda. Las historias sobre la Llorona retumbaban en su mente, una advertencia que retumbaba en cada latido. La culpa por las desapariciones que habían comenzado a asaltar a su pueblo la atormentaba. ¿Era yo la siguiente? La oscuridad se reflejaba en sus ojos, y ella sintió que una presencia tensa la observaba desde lo profundo de la noche. Al llegar a su casa, encontró a su madre sentada en la sala. La luz tenue reflejaba una ansiedad que cortaba la respiración. «He escuchado cosas, Valeria», susurró, y su voz temblaba. La desaparición de nuestros vecinos no fue simple, hay rumores, conexiones oscuras. El aire cargado se tornó aún más pesado. La confianza en las autoridades locales se desmoronaba como una casa de naipes, y Valeria empezó a sentir que el pasado oscuro de su familia podía estar relacionado. Miradas furtivas, murmuros en la oscuridad, algo acechaba en la noche. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La idea de secretos antiguos, pactos sombríos, comenzó a florecer en la mente de Valeria, y su inquietud la llevó a un antiguo rancho abandonado, un vestigio del pasado que susurra entre las sombras. Al cruzar el umbral, un grito desgarrador resonó por el aire, atravesando su piel como un escalofrío helado. La atmósfera se tornó densa, y con cada paso, Valeria sintió que la historia de su familia se entrelazaba con la de aquellos desaparecidos, atrapándola entre verdades ocultas y terrores olvidados. La oscuridad había llegado, y con ella, su lucha por sobrevivir comenzaba. ¿Lograría escapar de la sombra que la acechaba, o se convertiría en otra víctima de la Llorona de la carretera? Las sombras danzaban a su alrededor, y de repente, el aire se volvió irrespirable, cada susurro parecía gritar su nombre. El terror la envolvía, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿saldría con vida para enfrentar al pueblo, o caería en el abismo de la oscuridad que había estado esperando? El suelo crujía bajo los pies de Valeria como si el rancho mismo intentara advertirle del peligro inminente. A medida que avanzaba, una serie de retratos en las paredes deterioradas captaron su atención. Los ojos de aquellos quienes una vez habitaron el lugar parecían seguirla, observando cada paso, cada movimiento que hacía. El aire era frío y pesado, como si contuviera el aliento de una presencia invisible. De repente, un roce helado en su nuca la hizo girar bruscamente. No había nada, solo la penumbra que se ceñía a cada rincón. «Es solo tu imaginación», se dijo a sí misma, pero su voz interior sonaba cada vez más nerviosa. Se pasó las manos por los brazos, intentando ahuyentar el escalofrío que la invadía,
pero cuanto más exploraba, más se intensificaba la sensación de ser observada. En un rincón oscuro, un espejo quebrado yacería en el suelo, reflejando la luz de la luna de una manera extraña, distorsionando su imagen en fragmentos. Valeria sintió un tirón en su pecho. ¿Qué se esconde aquí?, se preguntó. Al explorar, encontró un viejo diario, su cubierta desgastada casi totalmente. Con manos temblorosas, lo abrió. El olor a papel viejo se mezcló con el moho, y las páginas comenzaron a deshacerse entre sus dedos. Las primeras líneas estaban escritas con urgencia: La Llorona busca venganza. Quien vea su reflejo será reclamado por la oscuridad. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Las historias sobre La Llorona eran más que leyendas, resonaban en su propia vida. Quiso cerrar el diario y escapar de ahí, pero algo la retenía. Era como si una fuerza desconocida la invocara, marginando su voluntad. Entonces escuchó un murmullo, suave y lacerante, como un canto de lamento que se suspendía en el aire. El mismo canto que su madre mencionó. No mires atrás. La advertencia resonó en su mente. El latido de su corazón se aceleró hasta convertirse en un tambor frenético. Sin pensarlo, corrió hacia la salida, pero el oscuro corredor parecía alargarse, burlándose de su deseo de escapar. La figura de la Llorona apareció ante ella, semioculta por las sombras. Su rostro, pálido y demacrado, contenía un profundo dolor, pero al mismo tiempo emanaba una rabia sobrenatural. Valeria murmuró, y la voz era como un eco de sombras. Dame lo que te pertenece. La enfermera se detuvo en seco. Sabía que debía irse, pero sus pies estaban pegados al suelo. La mezcla del terror en su interior contrarrestaba su deseo de salir corriendo. La figura se acercaba, una mano extendida hacia ella, como si le estirara un pacto, una promesa de atraerla a un mundo que no quería conocer. En un acto de desesperación, Valeria recordó las enseñanzas de su madre. Se giró, buscando el espejo quebrado. No veré tu reflejo, dijo en voz alta. La figura se detuvo, levemente sorprendida. No me iré a ningún lado, replicó, ahora más fuerte, mientras sus lágrimas comenzaban a caer, reflejando la luna en su piel. Pudo sentir la vibración del dolor en el aire. La Llorona titubeó, como si las palabras de Valeria resonaran con alguna parte de su sombrío ser. Pero en un instante, la sombra se lanzó hacia ella con una rapidez aterradora. Valeria cerró los ojos esperando lo peor, pensando que todo había terminado. Un grito profundo atravesó el aire, un eco desgarrador, y entonces, el silencio, la oscuridad comenzó a expandirse, y Valeria sintió que caía, pero el suelo no llegó, como si estuviera atrapada en una dimensión alterna, una espera eterna. ¿Qué había realmente pactado? La angustia de un alma perdida se aferraba a su ser mientras la figura en la distancia comenzaba a desvanecerse, llevándose junto a ella secretos que Valeria jamás podría comprender, y así, en un instante de susto, la pregunta inevitable surgía en sus labios: ¿qué tengo que hacer para liberarme de esta condena? Afuera, los ecos del pueblo se alzaban en un grito de auxilio, una melancólica advertencia que se desvanecía en la fría noche. Quizás había algo que ella aún no había descubierto. Una pieza esencial que podría cambiarlo todo o condenarla aún más. La caída se detuvo de repente, como si un hilo invisible la hubiera atado en un espacio intermedio. Valeria abrió los ojos, y la oscuridad parecía vibrar a su alrededor. No había suelo, ni paredes, solo un vacío que la envolvía por completo. En ese instante, la figura de la Llorona regresó, más cerca, más clara, con el rostro distorsionado por una mezcla de tristeza y furia. «Eres parte de esto ahora», susurró, cruzando el umbral del silencio como si fuera una puerta oculta. Su voz resonaba, como el eco de un canto lejano que Valeria recordaba de su niñez. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con un hilo de voz, sintiendo el pánico apoderarse de ella. La Llorona se inclinó, y Valeria pudo ver el brillo de lágrimas cristalinas en sus mejillas, lágrimas que parecían reflejar el sufrimiento de innumerables generaciones. «Lo que te pertenece», respondió con una calma perturbadora. «Esa es la esencia de tu dolor. ¿El sacrificio que debemos hacer estás dispuesta?». Valeria miró a su alrededor, intentando encontrar alguna salida. Era como si este lugar absorbiera su miedo, alimentándose de su angustia.
¿Qué sacrificio? La pregunta salía de su boca como un grito de desesperación. Lo que ocultas dentro de ti. Un remanente de vida que te ata a este mundo, dijo la figura. Tu vida a cambio de la de otros que claman por justicia. De pronto, el vacío comenzó a llenarse de murmullos, lamentos que emergían del entorno que antes había sido inexistente. California de ecos desgarradores, hombres y mujeres que habían sufrido, atrapados en el tiempo, llamando a su madre, a sus hijos, a su amante. Valeria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, una carga de recuerdos ajenos abrumando su ser. ¿Soy yo quien debe ocultar su sufrimiento para salvar a otros? La figura de la Llorona se aproximó, y Valeria pudo percibir un atisbo de humanidad detrás de la amenaza. Eres la llave, Valeria. Tu decisión puede liberar toda esta alma atrapada o condenarte a un destino sin retorno. El aire se llenó de una tensa quietud, y el corazón de Valeria latió con fuerza, cada golpe sonaba como un tambor anunciando la inevitable decisión. En su mente, los recuerdos del dolor, el sufrimiento y el sacrificio de otros se amontonaron. ¿Quién era ella para decidir el destino de aquellos que buscaban paz? Pero, ¿y su propia vida? Atención, Valeria, resonó la voz. No dejes que el miedo te consuma. La verdadera condena está en la indecisión. El tiempo se agota. Valeria sintió un tirón en su pecho, un eco que la trajo de vuelta a la realidad. No, no me llevarás. No puedo sacrificarme así, gritó, sintiendo que la Llorona se desvanecía momentáneamente ante su resistencia, pero fue solo un instante. Las sombras a su alrededor se aglomeraron, y los gritos se intensificaron, estrujando sus sentidos. Algo dentro de ella se rehusaba a ceder, pero parte de su ser también ansiaba terminar con este tormento. Si te enfrentas a mí, no me iré. Tu luz puede ser la única salida para todos nosotros. El oscuro vacío respondió, tomando forma, y de repente Valeria sintió que caía nuevamente, esta vez en dirección a un lugar concreto, donde se escuchaba el llanto de niños y el murmullo de una comunidad preocupada. Las memorias y almas perdidas comenzaron a girar a su alrededor, creando un torbellino de pasado y futuro. La figura de la Llorona estaba más cerca ahora, sus ojos ardían con una furia renovada. ¿Quién reinará al final, Valeria? ¿La vida que elijas vivir, o la justicia que anhelamos todos? Entonces, un estruendo resonó en su mente, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, dejándola sola en un pasillo lleno de espejos, cada uno reflejando no solo su imagen, sino la de aquellos que habían perdido su camino. ¿Tendría el valor de romper uno de ellos? Valeria sintió que el aire se volvía denso, y justo antes de actuar, se preguntó, ¿seré yo la que sucumba ante la oscuridad? El estruendo continuó y resonó en su mente mientras la respuesta que nunca esperó se cosía en su interior. ¿Podría cambiar su destino? Valeria se encontraba allí, paralizada, mientras los espejos la rodeaban y la observaban. Su propio reflejo temblaba, distorsionado por las vibraciones del lugar. Cada cristal parecía contar una historia, cada uno un eco de una vida interrumpida. Se acercó lentamente a uno de ellos, sintiendo una atracción que la empujaba a descubrir. En la superficie, vio una mujer de su familia, una abuela que había desaparecido, llorando en silencio, atrapada en el ciclo de dolor. ¿Qué debo hacer?, murmuró Valeria, sintiendo un sudor frío deslizarse por su frente. Sin poder dejar de contemplar su imagen, la figura de la Llorona se hizo visible de nuevo, esta vez como un reflejo en el cristal, riendo con un eco desgarrador. Serás tú quien decida. Los espejos no mienten, dijo la Llorona con una voz llena de morbo, y, mientras hablaba, los ojos de Valeria se agrandaron al darse cuenta de que las historias en los cristales eran solo un fragmento de lo que le esperaba. Un impulso familiar, inesperado, la llevó a tocar el espejo. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, un frío electrizante le atravesó el cuerpo. El reflejo de su abuela se suavizó, como si una mano invisible la guiara hacia la verdad que había estado ocultando. Hazlo, sonó un susurro, tan sutil que el viento casi lo ahogó. Recuerda, el sacrificio se puede transformar. De repente, una ráfaga de imágenes le llegó a la mente, personas en proceso de desesperación, buscando liberación, aquellos que se habían sacrificado en el pasado por sus seres queridos.
El lamento colectivo se intensificó, llenando el aire con una mezcla de sufrimiento y una justificada furia por la injusticia. La duda se desvaneció y Valeria recordó su propio dolor, los momentos en que se sintió perdida y abandonada. ¿Cómo podía ignorar el clamor de aquellos que la rodeaban? ¿Estaba dispuesta a seguir siendo solo un espectador en las historias de otros? Rompe el espejo, retumbó la voz de la Llorona, ahora más fuerte, resonando como un trueno en el silencio aplastante que llenaba la habitación. ¿Y si el precio es demasiado alto? Valeria gritó, luchando con su propia incertidumbre. ¿Y si no puedo volver? Las decisiones tienen sus consecuencias, Valeria, respondió la Llorona, transformándose en un vórtice de sombras que rodearon a Valeria, apretando su pecho. Pero lo que está en juego es mucho más grande que tú. Libera sus almas, y tú misma podrías salvarte. Valeria respiró profundo, sintiendo el corazón retumbar en sus oídos. Con un paso decidido, levantó su mano y, con un movimiento rápido, rompió el espejo. ¡Crack! La fractura se extendió como un rayo, iluminando el pasillo envolvente. Los gritos aumentaron en una sinfonía de lamentos, los colores comenzaron a difuminarse, y una tormenta de memoria se desató, llevándola a un torbellino de visiones. Sintió cómo caía hacia adentro, como si el abismo latía alrededor, alimentándose de su coraje. Una voz, que no podía entender, empezaba a tomar forma en medio del caos. Ahora deberás enfrentar lo que has desvelado. Las sombras comenzaron a separarse, revelando un camino oscuro hacia lo desconocido. Mientras el aire se tornaba más espeso y el miedo la abrazaba, Valeria comprendió que esto era solo el comienzo. Lo que había desatado era más grande de lo que jamás imaginó, un poder que podría consumirla o liberarla. ¿Sería capaz de afrontar los horrores que ahora se habían desatado? ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar la oscuridad que había liberado? Las respuestas parecían estar entretejidas en las sombras danzantes a su alrededor, y cada paso que daba la acercaba a un destino aterrador y aún inexplorado. En ese instante, el eco de un grito resonó, desde lo profundo de la noche. La oscuridad se cerró a su alrededor, como un manto helado que la envolvía. Valeria sintió como el miedo danzaba a su alrededor, como una sombra al acecho. La fractura del espejo pareció abrir una puerta no solo a su sufrimiento, sino también a algo más antiguo y maligno. Un susurro incesante emergió del abismo, historias olvidadas, seres atrapados y secretos ocultos. Mientras caminaba, cada paso resonaba en el vacío, cargado de aprehensión. Las sombras que antes estaban unidas comenzaron a separarse, formando figuras indistintas que se deslizaban entre los restos de lo que había sido su mundo. Eran rostros distorsionados, algunos familiares, otros desconocidos, todos con ojos que imploraban ayuda. El horror de lo que había desencadenado la hizo cuestionar su propia cordura. Al avanzar, las paredes comenzaron a moverse, como si vivieran y respiraran. El espacio se transformó en un laberinto de pasillos interminables y escaleras que parecían llevar a ninguna parte. Sin embargo, entre el tumulto, un brillo débil la llamó, un destello que surgía de uno de los espejos que había roto. Se detuvo. Más allá de la superficie quebrada, vislumbró un atisbo de lo que había sacrificado. Valeria sonó un eco profundo, la voz resonaba entre las vibraciones del lugar, retumbando en su pecho. Era familiar, como un canto de advertencia. Reconoció la melodía mórbida, un canto que había oído en su infancia. No temas, acércate. A pesar de las advertencias de la Llorona y el inminente peligro, la curiosidad pudo más. Se aproximó al espejo, arreglándose el cabello como si fuera a reunirse con un viejo amigo. Miró al interior. Allá, su abuela parecía atrapada tras una nueva capa de cristal, un nuevo ciclo de sufrimiento. Niña, el sacrificio formará parte de ti, si no tienes cuidado, susurró la imagen, sus ojos llenos de gravedad. ¿Estás dispuesta a cargar con el peso de otro? Valeria, en un ataque de valentía, contestó con voz temblorosa. Voy a salvarte. Te lo prometo. Pero al pronunciar esas palabras, una risa escalofriante se alzó, rebosante de burlas y advertencias. La figura de la Llorona apareció detrás de ella, su presencia oscura dominando el espacio. ¿Salvarme? La pregunta es: ¿puedes salvar a todos?
Cada sacrificio tiene un precio y cada imagen cuenta una historia que no siempre deseas. La desesperación creció en su interior. Imágenes de todos aquellos que había perdido comenzaron a desbordarse en su mente, su abuela, amigos, y cada alma que había claudicado antes, resonando como un canto de guerra en el fondo de su corazón. «Déjalos ir», gritó Valeria, con una furia genuina. «No te pertenezco. No me pertenezco». En ese momento, las sombras se agitaron, como si su grito hubiera provocado una tormenta. Perlas de cristal comenzaron a deslizarse por las superficies, como lágrimas cristalizadas de almas perdidas. Las risas se transformaron en gritos y lamentos, creando un coro terrorífico que encontró eco en las paredes del laberinto sombrío. Valeria comprendió que lo que había liberado no era solo un tormento para ella, sino que abría un portal hacia sus propios demonios, aquellos que no había enfrentado en su vida. Ahora, con cada susurro, cada ataque del pasado, era un reto que necesitaba superar. No murmuró entre dientes, aferrándose a su valentía. No puedo dejar que esto me consuma. En un último intento, se lanzó hacia el espejo, buscando romper el ciclo, buscando su verdad, su libertad, pero antes de alcanzar el cristal, la Llorona hizo un movimiento rápido y oscuro, tomando forma en una de las sombras que la rodeaban. No hay retorno para ti, Valeria, el sacrificio ha comenzado. Con un gruñido ominoso, la oscuridad se abalanzó sobre ella, una niebla espesa y pesada que parecía susurrar secretos oscuros y advertencias que su corazón apenas podía soportar. Las luces parpadearon en la sala, y la conexión entre el mundo y el abismo se volvía más estrecha. «Valeria, ¿estás lista para lo que sigue?» Las sombras comenzaron a cerrar su cerco, y el eco del grito que la había arrastrado allí volvió, más intenso, más desgarrador. Los ojos de Valeria se llenaron de terror. El verdadero reto apenas comenzaba, y aún había más por descubrir en la oscuridad que había desatado. En el eco de las risas, una pregunta se alzó: ¿podría volver atrás antes de que todo se volviera un eco lejano? El aire se volvió aún más denso, como si cada respiración costara un esfuerzo monumental. Las sombras se tornaron más agresivas, y Valeria sintió sus garras heladas arañando su piel. La risa de la Llorona resonó, lleno de burla, mientras la esencia del terror la rodeaba, envolviéndola como cinta adhesiva. «¿Dónde crees que vas, Valeria?», susurró la figura oscura. «Este lugar no te dejará escapar tan fácilmente. Las historias que aquí duermen son más poderosas de lo que imaginas». Desesperada, Valeria retrocedió. Las imágenes de su abuela, de su infancia, y de cada rostro que había perdido ante el horror le atravesaron el alma como espinas en la carne. «Basta. No me atraparás», gritó, intentando plasmar su valor en su grito. A medida que lo hacía, sintió una energía fluir desde su interior, un fuego que estuvo dormido demasiado tiempo, tropieza hacia atrás y la niebla se retira un instante, como si el eco de su coraje la hubiera sorprendido. «Eres más fuerte de lo que piensas, pero la oscuridad que has despertado no se irá sin luchar», advirtió la Llorona, su figura intensa dejando un rastro de frío a su paso. Valeria podía sentir cómo cada paso que daba no solo la alejaba de su pasado doloroso, sino que también la acercaba a un destino incierto. La atmósfera palpitaba a su alrededor, y podía escuchar murmullos creciendo como vientos en una tempestad. Cada sacrificio tiene un precio, se repetía en su mente, convirtiéndose en un mantra ominoso. Las imágenes a su alrededor comenzaron a cobrar vida, las figuras distorsionadas se agruparon, sus rostros contorsionándose en gritos no de ira, sino de sufrimiento. Con cada uno de ellos sintió el estigma del peso que la Llorona había mencionado, un sacrificio, una historia sin contar que debía afrontar. «¿Qué debo hacer para liberarles?», preguntó Valeria, el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. La Llorona sonrió, una mueca macabra en su rostro. «A veces, lo que buscamos se encuentra en el lugar más oscuro de nosotros. Tu abuela no es el único sacrificio que puedes liberar. ¿Estás dispuesta a dejar ir a tus propios demonios?». En un acto desesperado de valentía, Valeria se armó de determinación. «No me dejaré llevar por tu juego. La oscuridad no me define, yo soy más que mi miedo». Al pronunciar esas palabras, las sombras comenzaron a retorcerse, como si cañerías de vapor estuvieran liberando la presión. La risa se transformó en un grito agudo:
resonante, que rebotaba en las paredes como un eco ensordecedor. El espejo comenzó a brillar con una luz pura y voraz, un contraste disonante con los ecos sombríos del entorno. Valeria dio un paso hacia la luz. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral del espejo, todo se detuvo. Un silencio abrumador llenó el espacio, un instante congelado donde el tiempo pareció detenerse. Una voz baja y amenazante flotó en el aire. ¿Qué elegirás, Valeria? La libertad con un precio u otra historia que contar en la oscuridad. El corazón de Valeria se estremeció. Tenía que elegir con determinación, sabiendo que cualquier decisión podía cambiar el rumbo de tantos que habían sufrido. ¿Por qué no puedo tener ambas?, preguntó, su voz sonando más firme, como el retumbar de un trueno. Las sombras comenzaron a fusionarse, y la risa de la Llorona se transformó en un llanto profundo que resonó en cada rincón del laberinto. Valeria, sintiendo que el peligro la acechaba, se preparó para su decisión final. La bruma a su alrededor comenzó a escindirse, revelando el camino hacia dos espejos brillantes, el de su abuela y el de su oscuridad interna. ¿Qué camino elegiría, ya que la luz y la sombra eran parte de su historia? La bruma se espesó repentinamente, y la risa temible volvió a retumbar. El tiempo corre, Valeria, ¿qué eliges? Y así, con el peso de los sacrificios sobre sus hombros, Valeria se sintió atrapada en una encrucijada aterradora. Podría encontrar su camino hacia la verdad, o quedaría atrapada en un ciclo interminable de dolor y sacrificio. En ese momento, la sala tembló, y una grieta se formó en el suelo resquebrajado, dejando entrever un abismo oscuro que parecía llamarla. La pregunta resonó en su mente, haciendo eco de su futuro incierto. ¿Era esto el final o un nuevo comienzo? La grieta creció, y Valeria sintió como la oscuridad emanaba de aquel abismo como un aliento helado que la invadía. Miró hacia los espejos, cada uno mostrando una versión de sí misma. Uno reflejaba a la niña que había sido, risueña y llena de vida, mientras que el otro proyectaba la imagen de una mujer atormentada, incapaz de soltar el peso de su pasado. Valeria, murmuró la Llorona, su voz resonando como un eco lejano. Cada elección es una sentencia. La luz y la oscuridad son dos hilos que entrelazan tu destino. ¿Qué escogerás? Los ecos de aquellas palabras retumbaban en su cabeza como un tambor de guerra que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Las almas atrapadas a su alrededor comenzaron a gritar, sus bocas abiertas en un silencio aterrador que solo ella parecía escuchar. Los murmuros de sus historias, de sus luchas, se entrelazaban con sus lágrimas, inundando la sala con la tristeza de aquellos que no habían encontrado la paz. La grieta en el suelo se hizo más profunda, como un monstruo hambriento que la llamaba a unirse a su vorágine. Pero, aunque el miedo la envolvía, un destello de esperanza brilló en su interior. No quiero dejar a nadie atrás. No hay más sacrificios inútiles, exclamó, levantando la cabeza con determinación. La Llorona sonrió, esa mueca inquietante que sabía a desafío. Entonces, elige sabiamente, dijo, su voz ahora un susurro que significaba tanto como un grito. Una decisión incorrecta y tu propio oscuro pasado te consume. Tú decides el sacrificio que harás. Valeria sintió la presión del tiempo al borde de explotar. Volvió a mirar los espejos. El de su abuela brillaba con un resplandor tenue, mientras que el otro la absorbía en un oscuro remolino de sombras que parecían devorar la luz a su alrededor. Alzó la mano, dudando entre las posibilidades. Mi abuela, mi propia oscuridad, el peso de sus ancestros, de su historia, la atravesaba en agujas de dolor. En ese instante, el suelo vibró más fuerte y la grieta comenzó a temblar, mientras fragmentos de su pasado empezaban a salir de las sombras. Rostros familiares, aquellos que había perdido, se asomaban entre las tinieblas, pateando y gritando por liberación. En medio de su angustia, Valeria encontró un atisbo de claridad. No puedo dejar que esto continúe, gritó. No puedo seguir perpetuando el ciclo del miedo y la tristeza. Debo enfrentar mi oscuridad y liberar a los demás. Al pronunciar estas palabras, las sombras se agitaron violentamente. La Llorona se acercó, su figura grotesca envolviendo el ambiente. ¿Has decidido? ¿Vas a enfrentar tu miedo? No habrá vuelta atrás. Sí, respondió Valeria, sintiendo que la luz del espejo de su abuela la llamaba. Sin pensarlo más, se lanzó hacia el cristal lleno de destellos.
Pero antes de tocarlo, se detuvo. La figura de la Llorona se desvaneció y, en un gesto repentino, alargó la mano hacia Valeria, atrapando su muñeca con una fuerza sorprendente. No. Tal decisión debe ser pagada, gritó, sus ojos brillando con un fuego maligno. El destino de muchas almas descansa en tu elección. ¿Estás lista para la verdad? Las palabras resonaron en la mente de Valeria mientras el espejo vibraba en su lugar y el abismo debajo de ella parecía abrirse aún más. La risa de la Llorona sonaba como viento en el desierto, entremezclada con los gritos lejanos de las almas atrapadas. Valeria enfrentó la Llorona, lista para luchar por su libertad. La batalla estaba a punto de comenzar, pero en el fondo de su ser, la luz ardía con más fuerza que la oscuridad. Sin embargo, su determinación estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Estás lista para el sacrificio?, preguntó la Llorona, con una expresión de placer maligno en su rostro. La grieta se hizo aún más profunda, amenazando con tragar todo a su paso. Valeria clavó su mirada en el abismo. Estoy lista, respondió con confianza, aunque el miedo palpitante seguía en su pecho, el instante se volvió inquietante y el tiempo se escurrió entre sus dedos. Con un grito desgarrador, Valeria se lanzó dentro del espejo. Todo se volvió negro, pero antes de que la oscuridad total pudiera reclamarla, una voz la alcanzó, suave pero potente: recuerda quién eres. Y entonces, en medio de ese abismo de caos, Valeria sintió que el verdadero enfrentamiento comenzaba. ¿Lograría salir de la oscuridad, o sería consumida por los secretos del pasado que aún la perseguían? La respuesta la esperaba en lo profundo de su tormento. Valeria se encontró en un espacio sombrío, similar a una habitación vacía pero infinitamente más grande. El silencio era abrumador, como si hubiera sido arrancada de su mundo y depositada en una dimensión donde el tiempo no existía. La voz que había escuchado antes retumbaba en su mente, como una suave melodía que luchaba por tomar forma, por ofrecerle una guía. Recuerda quién eres, insistía, y mientras su mente viajaba entre recuerdos, las palabras parecían resonar con un eco familiar, era como si sus ancestros estuvieran ahí, presionándola a recordar su linaje, su fuerza. Con un temblor en las manos, Valeria extendió los dedos, sintiendo la frialdad del aire que la rodeaba. Una brisa helada la envolvió y, de golpe, imágenes comenzaron a emerger alrededor de ella. Insufladas de color y sonido, la escena cobró vida, su infancia, ríos en los que jugaba, risas de familiares, el aroma de la comida de su abuela. Todo parecía tan real, tan vibrante. Sin embargo, el tiempo no era un aliado. Pronto las imágenes comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en fragmentos violentos. Vio a su madre llorando en una esquina oscura, la mirada perdida, su abuela con ojos apagados, y una sombra acechante que se alzaba sobre ellos. El miedo se instaló en su pecho, manifestándose en un latido frenético, mientras recuerdos enterrados salían a la superficie. No. Detente, gritó, pero solo el silencio le respondió. La grieta que había cruzado comenzó a tambalearse y, de repente, Valeria se vio abrumada por una marejada de sombras que se acercaban a ella, extendiendo sus garras como ecos de su propio pasado. Estaba atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento que no le pertenecía, pero que ahora parecía querer reclamarla. Valeria susurró la Llorona, repentinamente materializándose en esta oscuridad. Su figura era aún más aterradora aquí, en este mundo distorsionado. ¿Creíste que podías escapar de tus sombras? ¿Acaso persigues la luz, o pondrás fin a todo con una entrega? La idea del sacrificio la hacía temblar. El sonido de las almas aprisionadas resonaba a su alrededor, una sinfonía escalofriante que le recordaba a cada momento que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la de aquellos que amaba. Déjalos en paz. No tienen que sufrir más, exclamó Valeria, decidida. Pero en ese instante, la Llorona estalló en una risa cruel, reverberando entre las sombras que danzaban. Sufrirás más si intentas liberarlos. No puedes cambiar el destino, niña. Es el precio que debes pagar por intentar salvarte. Las sombras se abalanzaron sobre ella, se retorcían como serpientes, tratando de atrapar su esencia. Valeria cerró los ojos, recordando el calor de su hogar, del amor de su abuela y sus enseñanzas.
En ese amor halló fuerza, y sus ojos se abrieron brillantes, desafiantes. No soy solo dolor, gritó, mientras estiraba los brazos, dispuesta a abrazar su verdad, la luz que había decidido conservar en lo más profundo de su ser. Soy la esperanza y la lucha de mis ancestros. No temeré a la oscuridad porque he aprendido a enfrentarla. Las sombras vacilaron, dudando por instantes, y la risa de la Llorona se ahogó en una mezcla de furia y miedo. Era como si la luz de Valeria empezara a consumir las sombras, arrancándolas de su esencia y entregándoles la libertad que tanto anhelaban. ¿Qué has hecho?, bramó la Llorona, su expresión deformándose en pánico. Valeria sabía que el verdadero sacrificio no era rendirse, sino enfrentar la verdad de su linaje. Pero, ¿sería suficiente para liberar a las almas atrapadas? Justo cuando la luz parecía ganar, el espejo detrás de ella se estrelló, fragmentándose en 1000 pedazos, revelando otro abismo más profundo. En un último intento, la Llorona se lanzó hacia ella, intentando arrastrarla al oscuro vacío que se cernía. Valeria sintió que la lucha no había terminado, que el peligro persistía, y la amenaza de perder todo a lo que se aferraba se hacía inminente. Así, con una elección crucial al borde de sus labios, gritó: «No te tengo miedo». Pero el eco resonó en el abismo, y el silencio en su corazón se tornó en preguntas turbulentas. ¿Acaso era suficiente su luz para derrotar a la Llorona, o las sombras de su pasado la consumirían definitivamente en la lucha? La oscuridad las envolvió, y en medio del caos, Valeria supo que la batalla final apenas comenzaba. El frío se intensificó, picando la piel de Valeria mientras las sombras que la rodeaban parecían moverse con vida propia, susurrando secretos en un idioma olvidado. Cada fragmento del espejo que se había hecho añicos se iluminaba brevemente, revelando vislumbres de su pasado, risas, llantos y luego gritos desgarradores llenos de angustia. La Llorona avanzaba, sus ojos resplandecían con un brillo desquiciado, como si disfrutara del sufrimiento ajeno. «No puedes escapar de mí», dijo, su voz como el crujido de ramas secas en una tormenta. «Cada intento solo hace que sufras más. Haz un sacrificio, y todo terminará». Valeria sintió que su pecho se oprimía, la desesperación intentando frenarla. No era solo su vida lo que estaba en juego, cada pensamiento de sus seres queridos la empujaba adelante. «No me llevarás. No hoy». La luz que había descubierto en su interior creció en intensidad, iluminando incluso las sombras más profundas. Las sombras se retiraron momentáneamente, sorprendidas por la resistencia de Valeria. «¿Qué has hecho?», chilló la Llorona, su voz llena de rabia y miedo. La risa alocada se desvaneció, sustituida por un eco lleno de dudas. Valeria sintió que el poder de su linaje la envolvía, brindándole un nuevo aliento de valentía. Pero sabía que no bastaría con solo resistir. «No solo soy luz», murmuró, recordando las historias que su abuela le contaba. «Soy la que se enfrenta a la oscuridad, la que no teme el sacrificio por amor». Con determinación, empezó a recitar las palabras que había aprendido de su familia, un antiguo conjuro que había estado aletargado en su memoria. Cada sílaba resonaba con fuerza, como un rugido valiente que retumbaba entre las sombras. Una explosión de energía cegadora surgió desde su corazón, abriendo caminos entre lo oscuro. Las sombras temblaron y vacilaron, perdiendo su forma. La Llorona gritaba, atrapada entre dos mundos. «Libero a estas almas de tu grip de terror», gritó Valeria. Con cada palabra, se sentía más viva, más poderosa. Pero la Llorona no se rendía tan fácilmente. «No lo permitiré. Tendrás que enfrentarte a lo que has ignorado por tanto tiempo». De pronto, el espacio comenzó a desmoronarse, como si su determinación estuviera apretando las paredes de ese mundo. Valeria sintió su luz estrellarse contra el abismo que se abría detrás de ella, un giro inmenso que amenazaba con arrastrarla junto a las sombras. «Si caes, caerás conmigo», siseó la Llorona, mientras la oscuridad se arremolinaba en torno a ellas. Valeria buscó el apoyo de los recuerdos que aún flotaban a su alrededor, la dulzura de su abuela, la calidez de su hogar y el amor incondicional de su madre. «No cederé tan fácilmente». Valeria se enfrentó a la Llorona con los ojos fijos, dispuesta a enfrentar no solo sus miedos, sino también los secretos oscuros que su familia había llevado por generaciones.
Fue en ese instante, en la batalla entre la luz y la oscuridad, que una palabra emergió de su mente: verdad. Al pronunciarla, una ola de energía pura se desató, llevándose las sombras a su paso. Pero la Llorona no se quedó de brazos cruzados. La verdad te destruirá. Eres solo una niña. Sujetándose de lo último que quedó de su poder, la Llorona lanzó un ataque desesperado, un torbellino de desesperación que se cernía sobre Valeria. Valeria sintió el aire cambiar, la presión del ataque inminente. ¿Podría realmente sostenerse ante tal fuerza? Con el último vestigio de luz que quedaba en su ser, se enfrentó a la oscuridad, lista para asumir las consecuencias, para revelar lo que estaba escondido. Pero antes de que todo se desatara, una sombra familiar emergió desde el abismo, una figura conocida que podría ser tanto un salvador como un enemigo. Hazlo, Valeria, susurró la figura, aunque su voz era difícil de reconocer entre los ecos del pasado. ¿Qué? La voz de Valeria se apagó. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando secretos de su linaje que nunca imaginó. Y en ese instante crucial, cuando la verdad rompía el silencio, la Llorona sonrió. Así que has decidido mirar más allá del miedo. Pero ten cuidado, Valeria, la verdad puede ser una condena. El espacio temblaba, como si el propio mundo se preparara para sumergirse en el caos. ¿Sería la verdad el arma que necesitaba para combatir a su enemigo, o el inicio de una nueva pesadilla? Las sombras presenciaban la escena, como un jurado silencioso y ansioso, mientras Valeria se debatía entre el futuro y el oscuro legado que había heredado. ¿Tendría el coraje para afrontar lo que estaba a punto de descubrir? La elección estaba a punto de presentarse, y ella estaba lista para enfrentarlo, o quizás no. En medio de la tormenta, la oscuridad retrocedió para dar paso a un nuevo dilema. ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar para conocer la verdad? El aire en el espacio sombrío se tornaba espeso, cargado de una mezcla de miedo y determinación. Valeria, sintiendo la presión del momento culminante, se preparó para enfrentarse a su pasado y liberar a los atrapados en la oscuridad. La figura familiar ante ella, visible pero reconfortante, la instaba a seguir adelante. La realidad comenzaba a desdibujarse, los ecos de las almas perdidas resonando como un canto desesperado en su mente. Recuerda quién eres, susurró la imagen, y con esas palabras, Valeria sintió que la fortaleza de sus ancestros fluía a través de ella. El peso de la herencia, el sufrimiento que había llevado con ella durante toda su vida, se convirtió en un combustible ardiente. Ni ella era solo su dolor, ni su legado estaba destinado a la condena. No más secretos, gritó, dejando que el poder de su voz reverberara en la habitación. Las sombras se estremecieron, y la Llorona, que había acechado con un aire de triunfo, pareció tambalearse ante la proclamación de Valeria. ¿Qué has hecho?, preguntó la Llorona, su voz temblando con una mezcla de rabia y confusión. La luz que emanaba de Valeria alcanzó un punto crítico, pulsando con una claridad que desterraba las sombras más profundas. Voy a liberar a quienes has retenido, declaró. Con un movimiento decidido, alzó ambas manos, sintiendo cómo sus raíces familiares la respaldaban. Las imágenes de su abuela, sus abuelos y aquellos que habían sufrido empezaron a desplomarse a su alrededor, y en medio de su valiente energía, se sintió unida a ellos. Las sombras comenzaron a retroceder, serpenteando como si un veneno puro hubiera invadido su esencia. Alma a alma, liberarás al pasado, resonó la voz familiar, llenando la sala de una energía renovadora. Podía sentir cómo cada fragmento de dolor que llevaban estaba empezando a resolverse, disipándose en el aire como un humo espeso. No te dejaré ir tan fácilmente, respondió la Llorona, furiosa, lanzando un ataque desgarrador hacia Valeria. Pero ésta, armada con la luz de su verdad, no se movió. No se dejaría apabullar por el terror, pues había encontrado su voz y el poder a partir de ella. No, gritó, elevando su voz hasta convertirla en un grito que atravesara el abismo. Las sombras a su alrededor estallaron en fragmentos de luz, y la Llorona, furiosa, intentó acercarse, pero tropezó con su propia oscuridad. Renuncio a tu miedo. Renuncio a lo que has reclamado como tuyo. Valeria sintió cómo la conexión con su familia la anclaba mientras las almas atrapadas comenzaban a emerger de su prisión.
Era como si un torrente de luz comenzara a fluir de su ser hacia los espejos rotos, brillando con el eco de sus risas, sus historias olvidadas que ahora reclamaban salir a la superficie. Las figuras de las almas liberadas ascendían, y una a una, se unieron a la luz de Valeria, creando un puente hacia la libertad para todos los que habían sufrido por la Llorona. Estamos contigo, resonaron sus voces, mezclándose en un coro hermoso que reverberaba a través de la oscuridad. El rostro de la Llorona se desdibujó, reflejando el terror a medida que la luz de las almas la rodeaba, atrapando su esencia en un remolino de luz intensa. No. No, su voz se volvió un grito, un eco de derrota, mientras los recuerdos de sufrimiento se disolvieron en el aire. Valeria sintió que la conexión se hacía más fuerte. Su espíritu de lucha se impulsaba con la energía del amor que había descubierto. Nunca más será así, gritó, viendo cómo la Llorona se desvanecía en una nube de sombras, llevándose consigo el dolor que había infligido a tantas almas. Con un último destello, la luz brilló intensamente, y Valeria comprendió que había liberado no solo a aquellos atrapados, sino a sí misma también. Abrazando su legado y abrazando la verdad que había elegido, sintió que el peso se levantaba de sus hombros. Finalmente, el abismo se cerró. Las sombras se dispersaron y la oscuridad que una vez la había atrapado se desvaneció por completo. Valeria se encontraba de pie, en el mismo rancho donde todo había comenzado, pero esta vez, la atmósfera estaba llena de paz. Con lágrimas de alivio, miró hacia la luna llena, brillando con un nuevo significado. Lo logré, murmuró, sintiendo la luz y la vida a su alrededor. El eco de las almas liberadas resonaba en su corazón, y en aquel instante, Valeria supo que su historia no terminaría en la oscuridad, sino en la luz de la esperanza. Cada sacrificio, cada verdad aceptada, la había guiado hacia este nuevo comienzo. Los secretos habían sido desvelados, y con ellos, la certeza de que su vida y la de su pueblo jamás volverían a ser las mismas. Valeria sonrió. Había enfrentado la oscuridad y salió victoriosa. Ya no lo hacía sola, su familia y su historia siempre estarían con ella, iluminando su camino hacia adelante. Y así termina esta historia. Pero no te vayas sin hacer algo ahora. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace toda la diferencia.